Hola chicos, bienvenidos a esta segunda etapa. Espero que nos esforcemos mucho para aprender todo lo que se pueda de matemáticas y bueno, estoy para lo que necesiten. En esta clase, la clase número 5, vamos a ver un tema muy relacionado con el anterior. Si recuerdan, en la clase 4 vimos lo que era un divisor, lo que era un múltiplo y las reglas de divisibilidad. Sería importante que lo repasen para estas clases. En esta clase en particular vamos a ver tres temas: números primos, números compuestos y factoreo o factorización de números. Bueno, a echarle mucha fuerza y ganas y vamos a comenzar. Primero, veamos la diferencia entre lo que es un número primo y un número compuesto. Vamos a ver dos ejemplos. ¿Cuántos divisores tiene 7? Recuerden que los divisores de un número son aquellos que lo dividen en forma exacta, es decir, que al dividir por ellos, el resto es 0. En este caso, como vimos en la clase pasada, 7 tiene dos divisores. El 1 divide a 7 y el 7 también lo divide al 7. Es decir, que tiene como divisores el 1 y por sí mismo. Entonces, tiene dos divisores. Podemos decir entonces que 7 es un número primo. Aquel número que tiene solo dos divisores, que son el 1 y por sí mismo, se dice que es primo. En este caso, el 7. Vamos con el segundo ejemplo. ¿Cuántos divisores tiene 12? 12, veamos, se puede dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12. Es decir, que tiene 6 divisores. Entonces tiene más de 2 divisores. No es como el 7 que tenía 2, sino que tiene más de 2 divisores. Si bien incluye el 1 y por sí mismo el 12, tiene más, el 2, el 3, el 4 y el 6. Siempre que ustedes encuentren, además del 1 y por sí mismo, como divisor, encuentren otro número, quiere decir que ese número es un número compuesto. En este caso, el 12 es un número compuesto, porque tiene más de 2 divisores. Esa es la diferencia entre un número primo, que solo tiene 2 divisores, el 1 y por sí mismo, y un número compuesto que tiene más de 2 divisores. Entonces, resumiendo, existen dos tipos de números: los números primos, que son aquellos que solo tienen dos divisores, el 1 y el mismo número, y los números compuestos, que tienen más de dos divisores. En el caso del 1 se dice que no es ni primo ni compuesto. Bueno, vamos a la actividad número 1. ¿En qué consiste? Tenemos una tabla que posee los números del 1 al 100 y lo que tienen que hacer ustedes es ir determinando por cada uno si es primo y compuesto. Se tachan los números compuestos, por lo tanto, una vez que tachen todos los números compuestos, los números que quedarán son los números primos. Entonces, pongan pausa el video y los espero hasta que hagan esta actividad número 1. Bueno, terminamos la actividad número 1, vamos a continuar aprendiendo un poco más. ¿Qué números multiplicados dan como resultado 12? 12 por 1 da como resultado 12. 6 por 2 da como resultado 12. 2 por 6 también, pero como es conmutativo lo mismo, no lo vamos a colocar. ¿Qué otros números multiplicados dan como resultado 12? 3 por 4, muy bien, 3 por 4 es 12. Y 3 por 2 por 2. A ver, veamos si es cierto. 3 por 2 es 6 y 6 por 2 es 12. Es cierto. Esos tres números multiplicados dan 12. En esta expresión, la última, 3 por 2 por 2, solo utilizó números primos, porque el 2 es un número primo y el 3 también. Entonces, cuando nosotros podemos descomponer un número en multiplicación, utilizando solo números primos, este proceso se llama factoreo del número. Fíjense que teníamos otras opciones, pero acá en el primer ejemplo, el 2 era compuesto. Por lo tanto, no es factoreo.
En el segundo ejemplo, el 2 es primo, pero el 6 es compuesto. ¿Por qué es compuesto el 6? Recordemos, se puede dividir por 1 por 6 y también se puede dividir por 2 y por 3, por lo tanto no tiene solo dos divisores, es compuesto. Por lo tanto, este no es factoreo, la segunda opción no es factoreo de 12. 3 por 4, el 3 sí es primo, pero el 4 no, porque el 4, además de dividirse por 1 y por 4, se puede dividir por 2, o sea que es compuesto. La única opción que encontramos es esta, 3 por 2 por 2, donde vemos que todos los números que utilizó son números primos. Entonces, este es el factoreo de 2. Resumiendo, ¿te animas a factorizar el siguiente número? Tengo el número 60. ¿Se animan ustedes a factorizar? Recuerden que solo pueden usar números primos. ¿Bien? Entonces ahí van a colocar que tiene 60 y ustedes van a hacer el factoreo. Y acá les vuelvo a recordar, recuerden que solo pueden usar números primos para escribir su factoreo. Tenemos que encontrar una multiplicación que solo use números primos y que su resultado dé 60. ¿Bien? Recuerden que el 1 no es ni primo ni compuesto, o sea, y el 1 no cuenta. Acá miren, les escribe y les da una ayuda de los primeros números primos. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 3. Bueno, pongan pausa el video y traten de descomponer el 60. Bueno, ya de haber terminado, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué sería factorizar un número? Factorizar un número es expresar dicho número, escribirlo como producto de sus factores primos. Recuerden que la palabra producto viene del resultado de una multiplicación, o sea que nosotros tenemos que transformar dicho número, expresarlo como multiplicación de sus factores. Factores son los números que intervienen en una multiplicación. Y primos porque solo podemos usar números primos. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Recuerden que solo podemos usar los primos y acá se los muestra los primeros primos, el 2, el 3, el 5 y el 7 y el 11. En este caso 60, fíjense, esta es la forma de factorizar un número, una de las formas que se puede hacer. 60 yo sé que es 2 por 30. Pero ese 2 sí es primo, pero el 30 no, entonces lo tenemos que descomponer a ese 30. Lo podemos descomponer en 2 por 15. Bien, este 2 es primo, pero el 15 no, vamos a tratar de descomponerlo un poquito más. 60 es igual a 2, bajo este 2, por 15. 15 no era es compuesto, o sea que no es primo. Tenemos que descomponerlo. Aquí, ¿qué números multiplicados dan 15? Muy bien, 3 por 5. Fíjense que nos quedó el 60, que es igual a 2 por 3 por 5. A ver, veamos si da 60. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Por lo tanto, hemos descompuesto al 60, lo hemos expresado como producto, ¿ven? Multiplicación de factores, todos son números que están en una multiplicación, por lo tanto se llaman factores, primos, porque solo usamos números primos. Entonces esta, acabo de hacer un recuadro, es el factoreo de 60. Pero fíjense que acá tengo el 2 que aparece dos veces, y nosotros ya vimos una operación que trata de reducir una multiplicación de un número sucesivo, que es la potencia. Lo podemos escribir como 2 al cuadrado. 2, porque apareció el 2, pero ¿cuántas veces aparece multiplicado? 2 veces. Entonces el exponente es 2. Por 3, por 5. Entonces este sería el factoreo de 60. Si encuentran números multiplicados iguales, lo escriben como potencia. Entonces el factoreo de 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Otra forma de factorizar que podemos utilizar es la siguiente. Tengo que factorizar 60, a un costado de la carpeta colocan el 60 y una línea que lo divida de los números que vamos a colocar. A ver, veamos. Recordemos que solo podemos usar los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11 son los primeros números primos que nos pueden ayudar. Siempre ustedes, cuando estén por factorizar, coloquen esos números arriba
para poder recordarlos. Veamos, 60. ¿Se puede dividir por 2? ¿Es divisible por 2, 60? Veamos, recordemos que un número es divisible por 2 cuando su última cifra es 0 o un número par. Por lo tanto, en este caso, al terminar en 0, sí se puede dividir por 2. Coloco el 2. 60 dividido en 2, ¿cuánto es? 30. Muy bien. 30 tengo ahora. El resultado de la división se coloca debajo del 60. Ahora, 30, ¿se puede dividir por 2? ¿Es divisible por 2? Para ver si seguimos con el 2. Sí, ¿no es cierto? Porque termina en 0, entonces coloco el 2. Siempre fíjense, se puede seguir por el mismo número. 30 dividido en 2, coloco debajo del 30 el resultado. 15. Bien. Siempre se vuelven a hacer la misma pregunta. 15, ¿es divisible por 2? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su última cifra es impar. Y debe ser par o 0 para ser divisible por 2. Por 3, a ver, recordemos. Para ser divisible por 3, la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. 1 más 5, 6. Y 6 sí es un múltiplo de 3, por lo tanto 15 sí es divisible por 3. Colocamos el 3 y debajo del 15 el resultado de dividir por 3. ¿Bien? Por eso tienen que ser muy ordenados al escribir el número en la misma fila, a la misma altura de su divisor. Obtuvimos 5. A ver, 5 ¿se puede dividir por 3? No, no es divisible por 3. Por lo tanto, el número que sigue para el siguiente número primo es el 5. Y sí, obviamente 5 se puede dividir por 5 y obtuvimos el resultado 1. Cuando llegaron a 1, es que ya terminamos de factorizar. Muy bien, terminamos. Entonces, ¿cómo escribimos el factoreo de 60? Veamos, apareció el 2. Siempre miremos la columna de, bueno, en este caso de su derecha, de la derecha de ustedes. Apareció el 2. ¿Cuántas veces apareció? 2 veces. Por lo tanto, como exponente del 2, le vamos a colocar el 2, porque apareció 2 veces. Multiplicado por, apareció el 3. Bien, colocamos el 3 por, multiplicado por 5. Y así obtuvimos el factoreo de 60. 60 es igual que 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Para qué nos sirve factorizar un número? Van a ver que muchas de las operaciones que realicemos de ahora en más va a ser muy útil obtener el número en forma factorizada. Si ustedes hacen el cálculo de lo que obtuvieron en la factorización, tiene que dar 60. 2 al cuadrado, 4. Por 3, 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Y así pueden ver si lo hicieron bien. Esta es una de las formas que se puede factorizar. Bueno, vamos con las actividades. Ahora ustedes. Actividad número 2. Lo que deben hacer es factorizar los siguientes números. Debajo de cada número coloquen su factoreo. 8 factorean, colocan su factoreo. Si lo hacen del otro método, el primero que vimos, que es que va descomponiendo los números compuestos, no tengan en cuenta las líneas que coloqué, las líneas verticales. Tienen que factorizar eso. Entonces ahora pongan pausa el video y los espero hasta que factoricen esos 4 números. Recuerden que hay números, si los divisores se repiten, colóquenlo como potencia. Bueno, ya deben de haber terminado la actividad 2, así que vamos a la actividad número 3. Unir cada número que tenemos acá, el 16, el 30, el 60, el 18 y el 45, con su factoreo, que está aquí de este lado derecho de ustedes. Hay 5 números, hay 6 posibles porque hay uno que es incorrecto. Bien, tienen que tomar cada número, ustedes hacer el factoreo en su hoja y después con una flecha unirlo con su factoreo. Bueno chicos, aquí termina la clase, les agradezco muchísimo por haberlo visto hasta el final.
pueden pausar, volver a ver el video tantas veces como lo deseen para poder entender este tema. Muchas gracias, los quiero mucho y bueno, hasta pronto, hasta la próxima clase que va a ser muy pronto. Nos vemos.